Inicia grabación. Y hoy vamos a empezar con el último tema que se llama el ciclo de Krebs o el ciclo del TSA o ciclo de los ácidos tricarboxílicos y el ATP. ¿Ok? Entonces, hasta este momento ya están viendo la pantalla, chicos. ¿Ya en la pantalla? ¿Ya todos ven la pantalla, por favor? Sí, Nati. Sí, señora. Ok, gracias. Entonces, eso quiere decir, chicos, que voy a iniciar de la siguiente manera. Nosotros ya hemos visto la transaminación, desaminación, ya hemos visto la síntesis de proteínas, ya hemos visto, bueno, mencionamos los ácidos nucleicos, nosotros realmente en bioquímica no lo vemos, lo ven en biología, ¿cierto? Vimos que debido a la transaminación, desaminación, se produce la urea, ¿cierto? Vimos los carbohidratos o polisacáridos, vimos la glucólisis, vimos la ¿cierto? Gluconeogénesis, vimos en los lípidos la beta-oxidación, vimos la síntesis de ácidos grasos, y en este momento quiere decir que ya vimos todas las vías metabólicas que convergen en acetil-CoA y que el acetil-CoA como tal es un precursor también de todas las macromoléculas pero biológicas de nuestro cuerpo, ¿ok? En este momento entonces estamos parados acá y vamos a entrar acá a este ciclo. Entonces, en este ciclo, como ustedes lo ven, chicos, el resto de las vías son lineales, ¿cierto? Son lineales y tanto tienen beta-oxidación, o sea, tienen tanto catabolismo como anabolismo. Eso quiere decir que para una vía es cata, para otra vía es ana, ¿ok? Muy bien. Resulta que hoy vamos a entrar con el ciclo de Krebs o el ciclo del TSA, ciclo de los ácidos tricarboxílicos, y yo quiero que ustedes se den cuenta que el acetil-CoA es una convergencia de esas macromoléculas, pero el acetil-CoA también sirve para sintetizar cuerpos cetónicos, ¿cierto? Para sintetizar ácidos grasos, para sintetizar colesterol, entre otras moléculas importantes, y como principal precursor del ciclo de Krebs. Entonces, yo quiero que ustedes sepan que es esencial, que el ciclo de Krebs es esencial en el metabolismo, que transfiere energía, chicos, energía para la síntesis, ¿cierto? De ATP, y participa en la interconversión de muchos metabolitos, oxida muchos productos derivados de los nutrientes tomando el hidrógeno y electrones de moléculas. Entonces, quiere decir que el hidrógeno y los electrones se combinan con el oxígeno que nosotros respiramos para producir agua y CO2. Aproximadamente el 40%, chicos, de la energía almacenada como ATP se usa en el desarrollo de muchas reacciones orgánicas que requieren energía. En el ciclo del TSA o en el ciclo de Krebs, que es este que estamos aquí, viendo que estamos acá, y se lo voy a mostrar de una forma más amigable, más bonita, que es este, ¿cierto? El ciclo del TSA proporciona al metabolismo la mayoría de las coenzimas. Miren, chicos, coenzimas, listo. Entonces, el ciclo del ácido tricarboxílico o del ciclo de Krebs proporciona al metabolismo la mayoría de las coenzimas reducidas, que luego impulsan la cadena de transporte de electrones. Ya lo vamos a ver. Y la fosforilación oxidativa. Este ciclo se considera un intermedio entre la interconversión de moléculas simples, ¿cierto?, a energía. Entonces, chicos, es el metabolismo oxidativo de los glúcidos, me voy a volver acá, de las grasas y de las proteínas, y se divide en 3 etapas. El metabolismo oxidativo, chicos, vamos a hablar solamente de catabolismo, solamente catabolismo. El metabolismo oxidativo de todas estas macromoléculas, ¿cierto?, se divide en 3 etapas. Lo primero es, y ustedes lo vieron, es los carbonos de las macromoléculas dan lugar a moléculas de acetil-CoA, que son moléculas de 2 carbonos, ¿cierto? Y eso sucede que en la desaminación, transaminación, en la glucólisis y en la beta-oxidación. Luego, ese acetil-CoA, esa macromolécula, ese cuerpito carbonado de 2 carbonos, entra al ciclo de Krebs
y luego va a la fosforilación oxidativa, que es este pedacito de acá. Es este pedacito de acá que nosotros también le llamamos respiración. ¿Ok? ¿Qué características tiene eso que acabamos de nombrar? O el ciclo de Krebs. Primero es una ruta metabólica que toma parte de la respiración celular en todas las células aeróbicas. En todas. En las células eucariotas se realiza en la matriz mitocondrial. En las células procariotas se realiza en el citosolo o citoplasma. En los organismos aeróbicos, chicos, es decir, en nosotros, en ustedes y en los animalitos aeróbicos, el ciclo del TSA es parte de las vías catabólicas hasta producir CO2, liberando y produciendo energía en forma de ATP con poder reductor y GTP. El acetil-CoA es el principal precursor, ¿cierto?, de este ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, chicos, proporciona precursores para la formación de muchas biomoléculas, por el cual se considera anfibólico, es decir, él es cata y es ana al mismo tiempo. Se lo voy a mostrar. Acá tenemos a cateana. Él oxida, pero también forma, también forma, también forma, también forma. Entonces, él hace los dos procesos de la misma forma. Él hace los dos procesos, tanto catabolismo como anabolismo, simultáneamente. Entonces, a esos procesos que se les dice que hacen catabolismo y anabolismo simultáneamente, se le llaman anfibólicos. Anfibólicos. ¿Entendido hasta este momento? ¿Cuál es la reacción neta del ciclo de Krebs? Chicos, pues la reacción neta del ciclo de Krebs es acetil-CoA como principal precursor. Mírenlo acá. Tenemos el acetil-CoA. De ese acetil-CoA necesitamos 3 NAT oxidado y un FAT, un glicerol difosfato, un fósforo inorgánico y un oxígeno. Entonces, él entra al ciclo de Krebs durante todas estas reacciones y forma, ojo, una coenzima A, 3 NADH, ahí hay un error, 3 H más, un FAT-H2, es decir, la reduce, la reduce. Entonces, él está oxidando, pero está formando más CO2 más agua. Entonces, ¿cuáles son sus principales productos? Son la coenzima A, los cofactores reducidos, el CO2 y el agua. ¿Ok? Voy a volverlo a repetir, ¿cuáles son sus principales productos? Eso quiere decir que son la coenzima A, 3-NADH, es decir, los cofactores reducidos, el GTP, CO2 y agua. Entonces, yo quiero que ustedes se den cuenta que este es el ciclo de Krebs. Y entonces el ciclo de Krebs necesita de esta belleza que es la coenzima A. Esta belleza que está acá es la coenzima A, que es la que nosotros tanto mencionamos. ¿Ok? Entonces, y esta moleculita de 2 carbonos es el acetil-CoA. Y miren, acá está el S, ¿cierto? S-CoA. Muy bien. Entonces, el ciclo de Krebs, chicos, es esencial para el metabolismo, transfiere y proporciona energía para la síntesis y es anfibólico. ¿Qué quiere decir anfibólico? Que tanto oxida como reduce. ¿Ok? Entonces, dentro de su reacción neta, chicos, él también produce un oxaloacetato. Un oxaloacetato que nosotros reconocemos en muchas formas como el acetil-CoA, o la coenzima A, y 2CO2. Cada NAD, chicos, cada NAD o cofactor reducido que se forma, que se oxida, en la cadena respiratoria origina 2.5 moléculas de ATP. Más adelante, pero las origina. Eso quiere decir, chicos, que cada NAD que se oxida más adelante, es decir, que se forma en el ciclo de Krebs, pero que se oxida más adelante, cada NAD va a formar 2.5 moléculas de ATP. Si nosotros sabemos cuántos NADH se forman, ¿cuántos NADH se forman en el ciclo del ATP? ¿Cuántos ATP se forman? Entonces, cuéntenme ustedes. Profe, 7.5. Así de sencillo. ¿Todos escucharon o yo fui la que escuché bajito?
Muy bien, entonces. Profesor, 7.5. Perfecto. Muy bien. Entonces, y cada FAC, chico, cada NAT da pie a 2.5, es decir, como nos dijo Alejo, 7.5 ATPs. Y cada FAT-H2, es decir, el otro cofactor reducido, da lugar a 1.5 ATPs. Quiere decir que si sabemos cuántos FATs se producen, ya sabemos que se produce 1.5. En sí, ¿cuántos ATP se producen después de la formación de los cofactores reducidos en el ciclo de Krebs? Profe, 9. Muy bien. Y yo quiero que se fijen que acá, en esta reacción succinila-succinato, hay una formación de GTP. Ese GTP es sinónimo, homólogo o igual a un ATP. Eso quiere decir que nosotros tenemos 9 ATPs que se forman debido a los cofactores reducidos, más este GTP es equivalente a la producción de 10 ATPs. ¿Entendidos, chicos, lo que acabamos de explicar? ¿Entendido con lo que acabo de explicar Alejandro? Sí, chicos, ¿sí Profe, entendieron? ¿me repite por favor lo último de los por qué se forman 10? Bueno, entonces, otra vez. Tenemos que se forman 3 NADH, ¿cierto? Y por cada NADH se originan 2.5 moléculas de ATP. ¿Eso qué quiere decir? Que ahí nos origina más adelante 7.5 moléculas de ATP. Un FAT-H es equivalente a la formación de 1.5 ATPs. ¿Qué quiere decir? Que si con este se formaron 7.5 y con este se forman 1.5, la suma nos da 9. Pero en esta reacción succinil-CoA se forma un GTP que es equivalente a un ATP. 9 más 1 da 10. ¿Entendiste ahora sí? Sí, profe, gracias. Muy bien. Entonces, ojo con lo que voy a decir. Cada molécula de glucosa produce 2 moléculas de piruvato y 2 moléculas de acetil-CoA. ¿Entendido? 2 moléculas de acetil-CoA. Eso quiere decir que en términos de NAD, FAT, GTP y ATP, ¿cuántas moléculas se forman? ¿Cuántas moléculas se estarían formando? El doble, profe. Así de sencillo, muy bien. Sin embargo, si hacemos la cuenta, chicos, y la van a hacer ustedes después, no ahorita, cuando ya tengan toda la formación se forman el doble. Y cuando hagan el cálculo, más o menos se están formando 32 ATPs de todo este proceso. Entonces, vamos a ver algunos aspectos energéticos del ciclo de Krebs. ¿Qué quiere decir? Chicos, si nosotros sumamos las variaciones de la energía libre de las reacciones del ciclo de Krebs, es decir, ese delta o esa formación de energía espontánea, por cada acetil-CoA oxidado o quemado o catabolizado en el ciclo, se generan 10 a 12 moles de ATP, generalmente 10, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si cada ATP, chicos, cada ATP formado equivale a menos 7 kilocalorías, y ustedes hacen la cuenta a energía libre de Gibbs, como ustedes lo aprendieron, eso más o menos da más o menos menos 84 kilocalorías por mol o 351 kilojoules. Eso quiere decir que este ciclo lo que me va a proporcionar, su principal función es proporcionar los cofactores reducidos para la fosforilación oxidativa y es la fosforilación oxidativa quien me va a formar los ATPs. Entonces, en el ciclo de Krebs yo les dije que era anfibólico, entonces aquí tenemos tanto catabolismo como anabolismo. Pero resulta que nuestro cuerpo es tan bonito, chicos, que cuando mi cuerpo no puede cumplir con una reacción, él tiene rutas alternativas o lo que llamamos rutas anapleróticas. ¿Qué quiere decir? Chicos, en ocasiones los intermediarios del ciclo de Krebs se agotan, ya que son utilizados para otros procesos, por ejemplo, como la formación de glutamato, aspartato, ¿cierto? Entre otras, entre otros procesos. Pero resulta que las membranas
tienen características de permeabilidad, sobre todo la membrana mitocondrial, y son 4 características, sobre todo la membrana mitocondrial, tiene 4 características, y eso lo aprendieron ustedes, saben de biología que la membrana tiene una permeabilidad y que es específica. Bioquímicamente, chicos, bioquímicamente, la membrana mitocondrial tiene 4 características de permeabilidad, y son las siguientes. Chicos, los NAD, NADP, NADH y NADPH, es decir, los cofactores oxidados y reducidos, no atraviesan la membrana, chicos, no atraviesan la membrana. ¿Estamos de acuerdo? Vuelvo y lo repito. La primera característica de permeabilidad de la membrana mitocondrial es que los cofactores reducidos y oxidados no atraviesan la membrana, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Chicos, que tanto intra como extra mitocondrial tenemos nuestras reservas de NAD oxidado y NAD reducido, y ellos no se mezclan entre sí. ¿Entendido lo que acabo de decir? La primera característica, no es permeable a los NAD oxidados ni a los NADH, es decir, cofactores reducidos. ¿Entendido lo que acabo de decir? ¿Por qué? Porque tenemos suficientes reservas tanto intra como extra mitocondriales. ¿Entendido? Ahora, la segunda, chicos, con pocas excepciones, los intermediarios del ciclo de Krebs pueden pasar del exterior al interior de la mitocondria. Y si lo hacen, chicos, lo hacen por medio de translocasas o transportadores específicos. Ahora, la tercera, los aminoácidos, chicos, los aminoácidos pueden dar lugar a intermediarios del ciclo de Krebs o a piruvato. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los intermediarios de todos los aminoácidos pueden penetrar la membrana hacia la matriz mitocondrial. Y como última y cuarta, el ATP o el ADP, es decir, ¿cierto? El ATP o el ADP atraviesan las membranas mitocondriales mediante translocasas específicas. ¿Entendieron las 4 características? Los únicos que pasan hacia la parte de la matriz mitocondrial son los aminoácidos. Lo que quiere decir que los otros intermediarios del ciclo de Krebs, el ATP y el ADP, atraviesan la matriz mitocondrial mediante translocasas específicas. Y la membrana no es permeable a los cofactores ni reducidos ni oxidados. ¿Entendido, chicos? Entonces, ¿cómo es el ciclo de Krebs? El ciclo de Krebs es muy fácil, chicos. Nosotros llegamos con el piruvato se oxida acetil-CoA, el acetil-CoA reacciona con una coenzima A. Al reaccionar con una coenzima A produce el citrato. Esta es la molécula de citrato. El citrato, por medio de una deshidratación, se lo voy a colocar aquí, que aquí está más específico, por medio de una deshidratación, disculpen, y una enzima conitasa se convierte ¿cierto? A conitasa. Luego, por medio de por medio de una hidratación se convierte a isocitrato de deshidrogenasa, que por medio, ojo, de una descarboxilación se produce a alfa-cetoglutarato. Luego se da una descarboxilación otra vez oxidativa, y por medio de esa descarboxilación y otra enzima, ¿cierto? Que se llama alfa-cetoglutarato de deshidrogenasa, se convierte a succinil-CoA. El succinil-CoA, por medio de una fosforilación y por medio de una enzima que se llama succinil-CoA sintetasa, forma el succinato, y por medio de una deshidrogenación, es decir, una reducción, y por medio de una enzima que se llama succinato de deshidrogenasa, se convierte a fumarato, discúlpeme, y el fumarato, por medio de una enzima, medio de una hidratación y una enzima que se llama la fumarasa, se convierte a malato, que por medio de otra reducción y una enzima que se llama malato de deshidrogenasa se convierte a oxalacetato y vuelve a iniciar el ciclo. Vuelve a iniciar el ciclo, vuelve a iniciar el ciclo. Y el siguiente es una condensación, acetil-CoA más coenzima A, y así sucesivamente vuelve a iniciar el ciclo. En medio de todos estos procesos, chicos, de formación, él tanto oxida como reduce. ¿Eso qué quiere decir? Él está oxidando y está reduciendo. Nuestro cuerpo, generalmente la mayoría de las reacciones son oxidorreductoras.
no sé si ustedes se han dado cuenta que para todas las reacciones que tiene nuestro cuerpo, para muchas de las reacciones, no todas, pero sí la mayoría, necesitamos cofactores reducidos. Entonces, aquí tenemos una oxidación, aquí tenemos una reducción, aquí tenemos una oxidación, aquí tenemos una reducción, aquí tenemos una oxidación, y así sucesivamente. Entonces, quiere decir que él simultáneamente está haciendo reducción, oxidación, quiere decir catabolismo, anabolismo, y por lo tanto es anfibólico. ¿Hay alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Hay alguna pregunta? Chicos, miren acá el ciclo de Krebs de otra manera mucho más sintetizada. Él está oxidando, está haciendo el ciclo, está oxidando citrato, acetoglutarato, succinil malato, oxalato, ¿cierto? Y vuelve y inicia el ciclo, pero en medio de su oxidación, si mi cuerpo necesita alfa-acetoglutarato para glutamato, para nueva formación de aminoácidos o nueva formación, entonces él lo utiliza. ¿Por qué? Porque es un intermediario. Si nosotros necesitamos porfirinas, el succinil-CoA es el intermediario de las porfirinas. Si mi cuerpo necesita glucosa de nuevo o necesita aminoácidos de nuevo, también puede a partir del oxaloacetato. Entonces lo que quiere decir es que él es anfibólico porque él no solamente oxida, sino porque es precursor de muchas moléculas y de muchas reacciones anaeróticas que necesitamos en el cuerpo. ¿Ok? ¿Entendido hasta acá, chicos? Ahora la pregunta es, ¿cuáles son los cuadros clínicos que se pueden presentar a partir del ciclo de Krebs? Entonces es sencillito. Si ustedes se dan cuenta, muchos pueden ser los cuadros clínicos que se pueden presentar a partir del ciclo de Krebs. Ustedes lo van a mostrar y lo vamos a ver más adelante. Generalmente, ¿yo qué les digo? Generalmente los cuadros clínicos que se presentan por el ciclo de Krebs son de herencia autosómica recesiva. ¿Qué quiere decir? Que son enfermedades que generalmente son mitocondriales, en las cuales el paciente presenta desorden de la oxidación de los intermediarios del ciclo de Krebs. Así de sencillo. No voy a decir absolutamente nada más porque sus compañeros nos van a mostrar toda la cantidad de patologías que se pueden presentar a partir de este ciclo. ¿Cómo se regula el ciclo de Krebs? Pues muy fácil, chicos. Es una regulación de las más sencillas. Cuando hay mucha concentración de ATP, es decir, mucha energía, las enzimas, ojo, las enzimas, la malato, citrato, aconitasa, la succinil-CoA sintetasa, la fumarasa, la alfa-acetoglutarato deshidrogenasa y la succinato deshidrogenasa, se inhiben, ¿cierto? ¿Y cuáles son las que principalmente se inhiben, chicos? Las que principalmente se inhiben son estas que tienen estas estrellitas. Entonces, la primera que se inhibe es la citrato sintasa, que es la que da pie e inicio al ciclo de Krebs, después de que el acetil-CoA se condensa con la coenzimada. Entonces, la primera que se inhibe es la citrato sintasa. Si ella no se inhibe, entonces va a haber otra enzima que se va a inhibir y se llama la isocitrato deshidrogenasa, que es esta belleza que está acá. Ahora, si ella no se inhibe, pues se inhibe la alfa-ketoglutarato deshidrogenasa, que es esta belleza que está acá. ¿Listo? Entonces son tres. 1, 2 y 3. ¿Entendido, chicos? Entendido. Muy bien. Entonces, quiere decir que ya aprendimos el ciclo de Krebs. Ahora, ¿qué es lo importante del ciclo de Krebs? Aprenderse su ¿qué? Aprenderse sus reacciones. Entonces, para eso es muy fácil. Yo siempre he tenido una propuesta con respecto a cómo puede uno aprender las reacciones del ciclo de Krebs. Y les voy a mostrar una. No quiere decir que ustedes se las tienen que saber de memoria. De todas maneras, ustedes siempre van a tener la posibilidad de ir y consultarla, ¿cierto? Sin embargo, ya voy a tomar asistencia. Sin embargo, chicos, siempre hay una forma agradable o amable de aprenderse el ciclo de Krebs y les voy a mostrar algunas de las opciones que hay. Resulta que si ustedes van a internet, chicos, ustedes van a internet, van a encontrar muchas opciones. Entre esas les voy a mostrar unas. Ay, espere.
les voy a mostrar algunas, ¿listo? Voy a mostrar simplemente algunas. Espérenme un momentico, chicos, que no he podido gestionar esto. Esto es. Ay, ¿qué le pasó a esto? ¿Por qué no lo hace? No me quiere pasar esto. Ah. Espérenme, chicos, a ver si soy capaz de... Ah, ya entendí por qué no me lo quiere pasar. Aquí está. Chicos, hay formas de aprenderse las cosas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar algunas. Voy a mirar a ver si esto me deja. Voy a volver a compartir, chicos, a ver si me deja compartirles el sonido, ¿sí? Un momento, chicos, por favor. Entonces, eso, muy bien. Entonces, acá está. Muy bien, chicos. Entonces, esta es una forma. Rap medicina. ¿Veis? Se condensa el acetil-CoA y el oxalato. Chicos, ¿me están escuchando? Sí, profe. Y profe. Se forma el citrato y el citrato se deshidrata formando el cisaconitato por la enzima conitasa y pasa por la misma enzima conitasa. El cisaconitato con H2O se hidrata y al hidratarse me forma el isocitrato y una oxidación vuelve el oxalosuccinato, pero por encima de la oxidación isocitrato deshidrogenasa en esta ocasión. Resalto un hecho en esta acción, los primeros 3 ATPs en esta reacción. El oxalosuccinato se descarboxila, reacción que se produce a través de la misma enzima y se convierte en alfa-cetoglutarato. No es complicado, apréndete el ciclo novato. El alfa-cetoglutarato pasa a succinil-CoA por una descarboxilación oxidativa enzima que en este proceso tiene cabida. Alfa-cetoglutarato deshidrogenasa activa y en esta etapa del ciclo de Krebs se produce 3 ATPs otra vez, mientras el succinil-CoA forma el succinato porque se fosforila a nivel de sustrato. Cuando el succinil-CoA, entonces el succinato pasa por la enzima succinil-CoA dioquinasa, se libera un ATP más en el proceso. Llégale, colega, al ciclo que tú sabes de eso. El succinato pasa al fumarato por oxidación, produciendo 2 ATPs en liberación. La succinato deshidrogenasa con su introducción por la enzima, que aquí tuvo participación. El fumarato pasa al malato cuando se hidrata, realizado proceso por la enzima fumarasa y el malato se oxida. Y de momento pasa, actúa la malato deshidrogenasa. Entonces el malato vuelve al oxalacetato, liberando 3 ATPs en tan solo un rato. Luego sigue el proceso como inició el principio. Y llega el acetil-CoA de nuevo y se repite el ciclo. Se condensa el acetil-CoA y el oxalacetato por la enzima. Chicos, son formas agradables de aprender. Entonces, como ustedes lo pueden ver, son diferentes formas que hay. Por ejemplo, y no solamente eso, chicos, sino que también hay para todos los gustos. Hombre, profe, a mí no me gusta el rap, ¿cierto? Me pueden decir algunos. Pues muy fácil, miren, chicos, les voy a mostrar otra opción. Rap para la facultad. Un momentico que no me quiere dejar ver. No sé por qué el del rap está dominando. Un momentico. Al que no le gusta el rap, también hay romántico, ¿cierto? Un acetil-CoA viene pa'l sitio, ya se aproxima un oxalacetato, que luego se convierte en citrato y después en isocitrato y alfa-cetoglutarato, que luego se convierte en citrato y después en isocitrato y alfa-cetoglutarato, y succinil-CoA en succinato y succinato en fumarato y fumarato en fumalato y llega nuevamente oxalacetato. Chicos, ¿qué quiero decir? Simplemente son opciones. Son opciones que nosotros utilizamos para aprendernos estas bellezas. ¿Ustedes se las tienen que aprender de memoria? No, chicos. Lo que tenemos es que saber manejar. ¿Qué es lo importante de saber manejar? Es saber manejar qué es lo que nosotros tenemos, qué es lo que nos interesa, qué es lo que debemos realmente manejar de este ciclo de Krebs.
¿Entendido hasta ahí? ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna duda? Muy bien. No, profe. Perfecto. Entonces, en ese caso, terminamos con un ciclo que es muy versátil, que es muy importante, muy importante, anfibólico, tanto, ojo, miren las flechas, tanto oxidativo como catabólico, ¿cierto? Tanto catabólico como anabólico. Quiere decir que es precursor de muchas otras moléculas si mi cuerpo las necesita. También puede proveer otras moléculas y vamos a entrar a lo que sí, que para mí se llama respiración celular, pero para bioquímica se llama fosforilación oxidativa. En la fosforilación oxidativa, chicos, es un proceso metabólico que usa la energía liberada por la oxidación de los nutrientes para producir ATP. ¿Qué quiere decir? Es la forma en que mis células cogen toda esa oxidación, todo eso para producir la energía, y el 90% de la energía que se produce en las células se produce de esta forma, es decir, como adenosín trifosfato, el 90%. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que es el proceso que utilizan mis células para coger toda esa energía de la oxidación para producir esta moleculita. Entonces, el proceso de transporte de electrones, chicos, el proceso de transporte de electrones combinado, ojo, con la síntesis de ATP se denomina fosforilación oxidativa. ¿Qué quiere decir? Voy a volver a mencionarlo. Cadena de transporte de electrones más fosforilación del ATP se llama fosforilación oxidativa, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros, esa fosforilación oxidativa, es donde se cataliza el complejo ATP sintasa y corresponde a la etapa final del metabolismo aeróbico, principalmente en la mitocondria, chicos, en la mitocondria. Entonces, hagamos de cuenta que nosotros estamos aquí en el citosol y acá estamos en la mitocondria. Entonces, si nosotros estamos en la mitocondria, esta cadena, esta fosforilación oxidativa consta de dos etapas o dos procesos diferentes. Yo quiero que ustedes se den cuenta que acá tenemos el citosol que tiene un pH y acá tenemos la mitocondria. Y nosotros tenemos una membrana y quiero que ustedes se den cuenta que esto es como una pared permeable. Ya les dije cuál es la permeabilidad de la membrana. Entonces, quiere decir que nosotros vamos a tener moléculas que van a pasar y moléculas que no van a experimentico. Ok, perfecto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que vamos a tener estos dos procesos que van a llamarse fosforilación oxidativa. Y que esto es ayudado por esta membrana que es permeable a ciertas moléculas, no a todas. Entonces, el primer proceso de la fosforilación oxidativa se llama cadena de transporte de electrones. Y esa cadena de transporte de electrones transporta tanto protones como electrones, transfiriendo electrones desde donantes hacia aceptores y transportando protones a través de la membrana. Chicos, muchos procesos bioquímicos, tales como la glucólisis, el ciclo de Krebs, la betaoxidación, producen la coenzima NAT reducida, la cual contiene un elevado potencial de transferencia. ¿Por qué? Porque ella está reducida, ella tiene H, entonces ella facilito puede transferir ese H, o como diríamos, protones. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que ella es una molécula que puede liberar gran cantidad de energía tras su oxidación. ¿Por qué? Porque contiene ese H y ella es reductora por naturaleza, ¿ok? Entonces, ella puede liberar suficiente energía tras oxidación. Sin embargo, la célula no libera toda su energía a la vez. Entonces quiere decir que los electrones eliminados del NADH y transferidos al oxígeno a través de una serie de enzimas, la cual cada una libera una pequeña cantidad de energía y se encuentran formando parte de las proteínas integrales y periféricas de la membrana interna de la matriz mitocondrial, esta que está acá. ¿Cuáles son las proteínas integrales? Todas estas que ustedes ven acá, todas estas. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos una sustancia, un cofactor reducido que es capaz de liberar mucha energía a partir de su oxidación, pero esa energía no se va
a botar de entrada, sino que esa energía se va a tasar de acuerdo a las necesidades. ¿Qué quiere decir? Que esas necesidades se tasan o se regulan por medio de todas las proteínas integrales de la membrana interna de la matriz mitocondrial. ¿Qué quiere decir? Muy fácil, chicos. Y vamos a ver. Los electrones que se retiran de los nutrientes, todos los electrones que se retiran de los nutrientes, vamos a hablar cuáles son los nutrientes: carbohidratos, proteínas y ácidos grasos. Todos los electrones que se retiran de los nutrientes y de los intermediarios son transferidos a los cofactores NAD y FAD mediante deshidrogenasas en el ciclo de Krebs. ¿Entendido? Eso quiere decir que aquí todavía estamos en el ciclo de Krebs. Entonces el ciclo de Krebs por medio de deshidrogenasas los reduce, porque el ciclo de Krebs es un formador o un productor de cofactores reducidos. Entonces, cuando el ciclo de Krebs los reduce, quiere decir que ellos son sustancias o moléculas reductoras. Quiere decir que tras su oxidación, ellas van a producir mucha energía. Por eso es que decimos que el ciclo de Krebs, su función, una de sus funciones es oxidar, pero también reducir. Al reducir, los principales productos que tiene son los cofactores reducidos. ¿Qué quiere decir? Que estos señores salen del ciclo de Krebs y por lo tanto ellos se reciclan. Entonces entran de nuevo, ojo chicos, entran de nuevo a lo que sí vamos a llamar la cadena de transporte de electrones. ¿Qué significa la cadena de transporte de electrones, chicos? Muy fácil. Estos señores tienen H's, es decir, protones. Entonces estos señores vienen cargados de H's, lo que significa que si ellos se oxidan, van a producir mucha energía. Entonces entramos a la fosforilación oxidativa, vienen estos señores que han sido producidos, ya salimos del ciclo de Krebs, vienen estos señores que han sido producidos por el ciclo de Krebs y se van a oxidar con el oxígeno de nuestra respiración. Entonces, al oxidarse, ellos liberan energía produciendo ATP y oxidándose y formando agua. ¿Entendieron lo que acabo de explicar? ¿Entendieron lo que acabo de explicar? Por eso era que yo les decía, chicos, que es la respiración, la fosforilación oxidativa es nuestra respiración. Recuerden ustedes, chicos, que cuando yo sufro pequeños cuadros de hipopsia, ocurre una dependencia temporal del oxígeno que lo que hace es tratar de reponerle o mantenerle los niveles de NADH a nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque dejamos de respirar. Cuando nosotros respiramos y utilizamos los cofactores reducidos del ciclo de Krebs, producimos energía sin necesidad, sin ningún dolor, sin ningún problema. ¿Entendieron, chicos? Ya saben qué es la fosforilación oxidativa. Muy fácil. Escoger los cofactores reducidos que produce el ciclo de Krebs y oxidarlos con el oxígeno de la respiración. ¿Para qué? Para formar ATP. ¿Entendido, chicos, lo que acabo de explicar? ¿Entendido o no? ¿Puede repetir, profesor, la última parte? ¿En cuál última parte me puedes decir desde dónde? Como por ahí. Eso. ¿Por ahí por dónde? Pues, ¿cómo es que se hizo la reacción? Sí. No entendí, Caroline y María Los Ángeles. Una de las dos, por favor, ¿me habla? Otra vez cuando usted estaba diciendo que cuando uno no respira bien, pues lo de la hipoxia es, profe. Ah, pues estoy explicando por qué. ¿Se acuerdan cuando estábamos en glucólisis que yo les decía que si no el acetil-CoA, el piruvato no se oxidaba aeróbicamente, él hacía una dependencia temporal del oxígeno, que él lo que hacía era producir, oxidarse o catabolizarse anaeróbicamente y por lo tanto producir ácido láctico, y que esa dependencia temporal del oxígeno o hipopsias los hace para reponer o mantener el nivel de NADH. Es decir, es una forma de mi cuerpo de no dejar bajar los niveles de NADH. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir
que la fosforilación oxidativa se da por la formación de los cofactores reducidos del ciclo de Krebs. ¿Por qué? Porque los cofactores reducidos tienen H's, es decir, son agentes reductores, que al tener agentes reductores o H's, son cargadores de protones o electrones, y por lo tanto su oxidación, es decir, su formación, quitarles estos H's, genera demasiada energía. ¿Cómo se genera demasiada energía? Pues oxidándolos. ¿Cómo los oxidamos? Con el oxígeno de la respiración. ¿Entendido? ¿Entendido, chicos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, eso quiere decir que aquí estamos todavía en el ciclo de Krebs y aquí estamos con los resultados o con los productos del ciclo de Krebs y oxidándolos con el oxígeno del aire. Pero yo quiero que ustedes se den cuenta que miren que acá hay una reacción que dice que en medio de esta oxidación se fosforila un ADP, un adenosín disfosfato se fosforila y produce ATP, ¿ok? Eso quiere decir que en su oxidación hay producción de energía. Entonces quiere decir que hay una gran liberación de energía. Chicos, ¿cómo se regula el ciclo de Krebs? O la fosforilación oxidativa, muy fácil. Ah, espere que me hace falta algo, chicos, me hace falta algo. Es que resulta que estas son dos reacciones. ¿Ustedes sí se dieron cuenta o lo pasé muy rápido? La pregunta es, ¿esto es una oxidación? Y esta es la formación de energía. Y la combinación de las dos, se llama fosforilación oxidativa. Es decir, esta es cadena de transporte de electrones y esta es la fosforilación del ADP. Y recuerden que yo les dije a ustedes, las dos reacciones son la fosforilación oxidativa. ¿Cuál es la fosforilación del ADP, chicos? La fosforilación del ADP es que cuando ellos se han reoxidado, hay mucha cantidad de ADP. Entonces, simplemente que el ADP se fosforila por medio de una enzima que se llama la ATP sintasa, que es que formación de ATPs. Entonces yo quiero que ustedes se den cuenta que esta reacción que está acá, es esta misma reacción que yo les estoy dibujando acá. ¿Sí la ven? Esta misma que está acá, que ocurre con la oxidación de los cofactores reducidos para formación de agua y de ellos, es esta misma que está acá, pero es esta que está acá. ¿Entendido? ¿La vieron o no? Y son dos. Ellas dos forma la fosforilación oxidativa. Esta es la cadena de transporte de electrones, está transportando protones, y esta es la fosforilación del ADP, que es exactamente la misma que está acá. ¿Entendido? Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener una reacción neta de oxidación mitocondrial de los cofactores reducidos. Y esa reacción neta de los cofactores oxidación de cofactores reducidos está acá. Entonces vamos a tener cofactor reducido, ¿cierto? Cofactores que acá también falta el FAT-H, que ustedes también saben que está, miren, acá también está, ¿cierto? Pero acá no la va a colocar. ¿Qué dices? Caroline, ¿quieres decir algo? Muy bien. Entonces vamos a tener los cofactores reducidos y un fósforo y 3 ADPs. Quiere decir que se van a oxidar y esto se llama la fosforilación. Esta es la reacción neta de la fosforilación oxidativa. Entonces, el NAD y el FAT se van a oxidar produciendo agua y los ATP se van a fosforilar produciendo ATPs que son energía. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿entendida la reacción neta? Carolina, te estamos escuchando, hola. Oh, y Laura Herrera también tiene ese micrófono prendido. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir, chicos? Quiere decir... Profe, yo tengo el micrófono cerrado. Entonces era tu compañerita, discúlpame, Caro. Listo. Entonces, ¿entendido, chicos? ¿Entendido? ¿Entendieron cuál es la fosforilación? ¿Entendieron cuál es la fosforilación oxidativa, chicos? Entonces es coger los cofactores reducidos que forma o que produce el ciclo de Krebs y oxidarlos con el oxígeno y con esa oxidación fosforilar el ATP. Y ahí es cuando se produce la energía. ¿Entendido, chicos? Sí, profe, gracias.
Muy fácil. ¿Eso qué quiere decir, chicos? Vamos entonces ahora a hablar de esa regulación de la fosforilación oxidativa. Y es muy fácil. Tiene, ojo, tiene dos formas de regulación, pero también hay inhibidores. Ojo, inhibidores. Entonces, primero vamos a hablar de la regulación y luego vamos a hablar de los inhibidores. La regulación de la fosforilación oxidativa es, chicos, que a condiciones fisiológicas normales, el transporte de electrones, quiere decir estas dos reacciones sin la fosforilación, está estrechamente acoplado a la fosforilación oxidativa. ¿Qué quiere decir? Estas no se dan si no hay, es decir, cuando ellas se dan, hay fosforilación oxidativa. Es algo que es inevitable, es decir, están estrechamente acoplados. ¿Qué quiere decir, chicos? Pues muy fácil. Si hay mucho ATP, entonces la cadena de transporte de electrones se frena, se para o se regula. ¿Por qué? Porque hay mucho ATP. Entonces mi cuerpo dice, ah, no, hay mucha producción, hay mucha energía, ¿para qué vamos a producir más? Si en este momento el cuerpo lo necesita. Entonces, como están estrechamente ligadas, cuando hay altas concentraciones de ATP, pues el flujo de electrones se regula, se disminuye, ojo, a cumplir requerimientos necesarios de las células. ¿Entendieron? La primera regulación, por altas concentraciones de ATP. ¿Entendida la primera regulación? Muy bien. Entonces vamos a hablar de la segunda, muy fácil. Si la primera son altas concentraciones de ATP, pues la segunda son mucha concentración de ADP, es decir, demasiada concentración de adenosín difosfato. Entonces, ¿qué quiere decir? Si la primera es parar porque hay mucha energía, la segunda es que si hay altas concentraciones de ATP, pues significa que ese ADP no se ha convertido a ATP, es decir, no hay suficiente energía. Entonces, él está súper concentrado y el ATP está disminuido. Entonces, altas concentraciones de ATP dispara el incremento de las reacciones catabólicas para oxidar nutrientes. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita energía. Lo que quiere decir que altas concentraciones de ADP, no de ATP, sino de ADP, adenosín difosfato, dispara o estimula las enzimas principales como la glucógeno fosforilasa, la fosfofructoquinasa, la citrato sintasa, entre otras. ¿Para qué? Para que haya cofactores reducidos y que pueda haber no solamente el transporte de electrones, sino la fosforilación oxidativa. Quiere decir que las altas concentraciones de ADP disparan o activan la fosforilación oxidativa. ¿Entendieron, chicos? Entonces, ¿cómo se regula? Por altas concentraciones de ATP. Se inhibe, se regula, se para, se tasa, y por altas concentraciones de ADP se dispara, se activa. ¿Entendieron? Muy fácil. ¿Entendido, chicos? Muy bien. Entonces vamos a hablar de que así como hay regulación, ¿cierto? Biológica, chicos, también tenemos inhibidores. ¿Qué quiere decir? Que es algunas, bueno, pero estas no son los inhibidores están más adelante, son estas bellezas. Entonces vamos a hablar de los inhibidores. ¿Qué quiere decir los inhibidores de la fosforilación oxidativa? Que hay ciertas sustancias que inhiben el proceso de la fosforilación oxidativa. Chicos, ¿qué pasa si la fosforilación oxidativa se inhibe en mi cuerpo? Cuéntenme ustedes qué creen ustedes que puede pasar. No hay, ahorita les hablo de esto, pero ¿qué puede pasar si esta belleza se inhibe? ¿Qué creen ustedes que puede pasar? El profe, pues no se da la respiración celular, o sea, no se produce el ATP y la célula se comienza a morir. Pues hay una apoptosis celular. Así de sencillo. Quiere decir que en el momento en el que nosotros, la única forma de que la fosforilación oxidativa no se dé es que nos hayamos muerto. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque llaman respiración. Esto, fosforilación oxidativa, es análogo a la respiración. ¿Hay sustancias que inhiben la fosforilación oxidativa? Sí, señores. Medicamentos y toxinas. Entonces, lo que quiero contarles es que hay diferentes moléculas que inhiben las deshidrogenasas. Ojo, chicos, algunos medicamentos y algunas toxinas inhiben las deshidrogenasas. ¿Qué quiere decir? Una enzima inhibida
en el proceso, inhibe todo el proceso. Profe, es que si se inhibe esta, se inhibe el de aquí en adelante. Si se inhibe esta, se inhibe de aquí en adelante. Si se inhibe esta, se inhibe de aquí en adelante. Hay algunos medicamentos, chicos, que inhiben esas deshidrogenasas. Hay algunas toxinas, como por ejemplo el veneno de la serpiente, inhiben la fosforilación oxidativa. Es eso lo que hace que a nosotros nos dé esa hipopsia que nos da cuando nos pica una culebra venenosa, que tiene un bastante fuerte su principio activo biológico. Y entonces es ahí cuando ella me inhibe, ojo, principalmente la fosforilación oxidativa. ¿Entendido? Muy bien. Ahora vamos a hablar, por ejemplo, del cianuro. Chicos, yo ya les he hablado del cianuro. El cianuro inhibe la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Los inhibe a los dos. ¿Por qué? Porque ella baja la producción de ATP y acumulación de NADH y FADH. El cianuro, chicos, es un inhibidor perfecto de la fosforilación oxidativa. ¿Por qué? Les voy a contar por qué. Porque realmente él se une a la hemoglobina impidiendo la captación del oxígeno. ¿Quieren que les cuente cómo impide la captación del oxígeno? Pues si ustedes se van a la tabla periódica, chicos, y buscan el cianuro está en la misma columna del fósforo. ¿Eso qué quiere decir? Que químicamente es análogo y se parece, es similar químicamente en propiedades al fósforo. Entonces, cuando una persona consume demasiado cianuro o una persona consume niveles de cianuro por encima del valor, ojo, que es infinitesimal, que es muy pequeño en nuestro cuerpo, el cianuro, como tiene propiedades similares químicamente al fósforo, reemplaza al fósforo. Chicos, nuestro proceso energético es fosforilación. ¿Qué quiere decir? Fosforilación y desfosforilación. Si no hay fósforo, pues no hay energía. Si no hay energía, no hay respiración. Entonces, por eso es que una persona cuando se intoxica con cianuro, deja de respirar. ¿Por qué? Porque el cianuro reemplaza químicamente al fósforo e impide todo el papel protagónico químico y bioquímico del fósforo en nuestro cuerpo. ¿Entendieron cómo es el mecanismo de inhibición del cianuro en la fosforilación oxidativa? Sí, profe. Muy bien. Otro producto que inhibe la fosforilación oxidativa se llama la oligomicina. Este señor inhibe la ATPasa. ¿Qué quiere decir? Me voy a ir a la reacción. Inhibe a esta enzima. Quiere decir que la oligomicina, que es este que les estoy mencionando, chicos, no inhibe la cadena de transporte de electrones, pero sí inhibe la fosforilación del ATP. Entonces, quiere decir que la cadena de transporte de electrones no va a tener ese oxígeno que yo necesito porque no voy a tener energía. Entonces, por lo tanto, en mi cuerpo se van a acumular los cofactores reducidos, no va a haber oxidación de ellos, o bueno, sí va a haber oxidación, pero no va a haber como esa reacción acoplada de la ATP sintasa, y por lo tanto, ellas se van a acumular porque no van a tener su papel. ¿Por qué? Porque este señor inhibe solamente la fosforilación oxidativa. Hay otra molécula que se llama la 2.4 dinitrofelón. Y ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos en muchos fertilizantes, en muchas sustancias nitrogenadas. ¿Okay? Este señor, ojo, el 2.4 dinitrofenol es un agente desacoplante. Yo les dije a ustedes, chicos, que la fosforilación oxidativa era dos reacciones acopladas. Una, la oxidación, la oxidación de los cofactores reducidos por medio del oxígeno de la respiración. Y esa estaba acoplada a la fosforilación del ADP para producir ATP, es decir, energía. Pues muy fácil, chicos. Este 2.4 dinitrofenol es un agente desacoplante. Ella desacopla la cadena de transporte de electrones, es decir, la oxidación de los cofactores reducidos de la fosforilación oxidativa. ¿Cómo lo hace? Pues hace permeables los protones de la membrana interna de la membrana interna mitocondrial. ¿Eso qué quiere decir? Que permite la carga de electrones, pero frena la fosforilación oxidativa e inhibiendo la producción del ATP. Quiere decir que los desacopla, quiere decir que no va
Es decir, que mi cuerpo no va a entender que oxidando los cofactores reducidos se puede producir energía. ¿Por qué? Porque los desacopla. Hace que los H's o los protones transferidos en la oxidación del NAD y el FAD, ¿cierto? Se vayan por la membrana. Entonces, que no estén disponibles, o es decir, que esa energía no esté disponible para la fosforilación oxidativa. Entonces, por lo tanto, los desacopla. ¿Entendido? Otro que hace eso es otro pesticida que se utiliza normalmente, o se utilizaba, ya casi no se utiliza, pero se utilizaba, todavía se puede utilizar y se llama la rotenona. ¿Qué quiere decir? La rotenona, ese pesticida, inhibe la transferencia de electrones, es decir, desde que esos cofactores se producen en el ciclo de Krebs, la rotenona los inhibe. Entonces, desde que inhiba un proceso, se inhibe el otro. ¿Por qué? Porque son reacciones acopladas. Vamos a hablar de los inhibidores. Ah, profe, pero el malato y el oxaloacetato son intermediarios del ciclo de Krebs. Pues resulta, chicos, que si el malato y el oxaloacetato, que son estas dos bellezas que están acá, ya se los voy a mostrar, malato y oxaloacetato, son estos dos que están aquí al final. Si ellos dos están en altas concentraciones, chicos, pues ellos van a inhibir la succinato deshidrogenasa. ¿Cuál es la succinato deshidrogenasa? Muy fácil. La succinato deshidrogenasa es esta que está acá, mírenla. Entonces, ellos dos en altas concentraciones inhiben la succinato deshidrogenasa que tiene la ubiquinona. Tiene una ubiquinona, es decir, está reduciendo una ubiquinona. ¿Qué quiere decir? Que los canales de protones regulados en el tejido adiposo marrón se inhiben a altas concentraciones de esta belleza, de malato y oxaloacetato. Entonces me voy a ir acá. Yo quiero que ustedes se den cuenta que nosotros vamos a tener esta ubiquinona. Y esta ubiquinona está reducida y ella está oxidada y se va a reducir en el ciclo de Krebs. Entonces, ¿qué quiere decir? Esta ubiquinona se va a convertir a ubiquinol, que está reducido. Esto ocurre en el ciclo de Krebs, chicos. Entonces, ¿qué es lo que hace la belleza? Las altas concentraciones de malato y oxaloacetato, pues inhiben esa reducción o esa oxidación, inhiben la enzima, ojo, succinato deshidrogenasa. ¿Entendido? ¿Cuál es su mayor efecto? Pues muy fácil, chicos. Los canales de protones regulados en el tejido del adiposo marrón, ellos hacen esa regulación. Altas concentraciones de malato y oxaloacetato inhiben esa enzima y por lo tanto empiezan a regular la fosforilación oxidativa. ¿Por qué? Porque no va a haber más producción de cofactores reducidos. Y voy a hablar de que hay algunas proteínas desacopladoras, chicos. Hay proteínas que desacoplan la oxidación de los cofactores reducidos, lo que llamamos la cadena de transporte de electrones, de la fosforilación oxidativa. ¿Cuándo esas proteínas desacopladoras lo hacen? Cuando el cuerpo necesita brindar calor o mantener la temperatura corporal. Generalmente esto lo hace en animalitos que hibernan. Quiere decir, pero también puede ser una respuesta de las células al estrés oxidativo. ¿Qué quiere decir? Chicos, muy fácil. Si mi cuerpo necesita temperatura, nuestro cuerpo normalmente no lo hace porque nuestro cuerpo no está acostumbrado a ese proceso. Pero, por ejemplo, los osos o los animales que hibernan, si tienen unas proteínas que le desacoplan las dos reacciones de la fosforilación oxidativa. Entonces, claro, lo primero que hace es que almacena muchos cofactores reducidos. Estos cofactores reducidos, mientras él duerme y respira, se van oxidando y ellos no van a formar ATP de entrada, sino que esos cofactores reducidos se van oxidando y se va almacenando toda esa energía para el momento en el que el animalito la necesite. Y eso es lo que hacen estas proteínas desacopladoras. En nuestro cuerpo, ojo, en nuestro cuerpo, eso es bueno, no. Pero algunas respuestas del estrés hacen que nuestro cuerpo lo haga. Entonces hacen que nosotros a veces nos sintamos caliente y no estemos produciendo energía. ¿Por qué? Porque nosotros por medio del estrés podemos desacoplar
Ojo, no de forma irreversible, sino de forma reversible y poca vez la cadena de transporte de electrones de la fosforilación oxidativa, de la fosforilación del ATP. ¿Eso qué quiere decir? Que desacoplamos las dos reacciones de la fosforilación oxidativa. ¿Entendieron, chicos? ¿Entendieron lo que les expliqué? ¿Entendidos, chicos? Ahora, para terminar, chicos, para terminar, nosotros tenemos unas enzimas que son respiratorias. ¿Cuáles son las enzimas respiratorias? Me voy a volver al ciclo de Krebs. Chicos, miren, las enzimas respiratorias son todas aquellas enzimas o coenzimas que se forman del ciclo de Krebs. Todas aquellas que se forman, todas aquellas que se reducen. Entonces tenemos el NAD oxidado se reduce a NADH. El NAD oxidado se reduce a NADH. NAD oxidado a NADH. El GDP, el glicerol difosfato, ¿cierto? Se fosforila formando GTP y la ubiquinona se reduce a ubiquinol, ¿ok? Entonces tenemos unas enzimas que se llaman enzimas respiratorias, que son aquellas que se reducen. Entonces tenemos la NADH, que se llama ubiquinona oxidorreductasa o complejo 1, y tenemos complejos auxiliares como son el succinato, ¿cierto? Q, que es complejo 2. Tenemos la coenzima Q10, que ustedes la conocen, ¿cierto? La conocen en el comercio, es muy, muy publicitada. Se llama el complejo citocromo B1, ¿cierto? Este es el complejo 3 y tenemos otra que se llama la ATP sintasa, que es el complejo 5, y el citocromo C. Esta ubiquinona o la coenzima Q10, entonces las tenemos acá. Tenemos el citocromo Q, ¿cierto? Que es ubiquinona y se reduce a ubiquinol. Entonces, estos son enzimas respiratorias, son enzimas que se van a reducir para luego permitir, ojo, que ellas mismas se oxiden en la fosforilación oxidativa, permitiendo que haya energía para la formación de ATP. ¿Entendido? Entonces, por ejemplo, acá tenemos el complejo 2. El complejo 2 lo que hace es que coge el FAT, ¿cierto? El FAT-H, y lo coge reducido y lo coge oxidado y lo oxida en el ciclo de Krebs. Pues muy fácil. ¿Eso cómo lo hace? Con la succinato cuando se convierte a fumarato. Entonces, él ya reducido, pues llega y sale, ¿cierto? Y estas son esto, ¿cómo se llama? Enzimas respiratorias, porque ellas permiten que ellas después lleguen a la fosforilación oxidativa, chicos, y nos ayuden a respirar y a formar energía. ¿Entendido, chicos? Entonces, hay unas que son enzimas respiratorias que son estas que se reducen y se oxidan, que se reducen, ¿cierto? Porque vienen oxidadas. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como el ciclo de Krebs. Ahora, yo no les voy a hablar de enfermedades, no les voy a hablar de patologías, porque de eso se supone el trabajo, ¿cierto? Pero yo lo que quiero decirles es que generalmente una patología en este ciclo de Krebs, pues es autosómico recesivo, generalmente hereditario, ¿ok? Ahora yo quiero que miren dónde están los complejos o las enzimas respiratorias. Ellas siempre van a estar, esas proteínas integrales que me ayudan a transportar esas enzimas, están en la matriz interna, es decir, en la membrana, no en la matriz interna, sino en la membrana interna de la matriz mitocondrial. Y son proteínas integrales de membrana, que me permiten que esos cofactores reducidos tengan una permeabilidad en esa membrana. ¿Entendido, chicos? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? ¿O todo bien? ¿Hay alguna pregunta, chicos? Y si no, chicos, pues entonces lo único que me queda decirles es que aquí hemos terminado Bioquímica 2. Que la idea de este Bioquímica 2 es que ustedes se den cuenta que la manera de regular y tratar a un paciente es tratándolo, manipulando, controlando o por lo menos ayudándole a las reacciones bioquímicas del cuerpo. Entonces yo espero que les haya gustado. Espero que es cierto que dice Fernando sacando los pasos prohibidos. Ah, Caroline. ¿Eso qué quiere decir, chicos? Entonces,
Quiere decir que hasta aquí hemos visto todo el contenido de bioquímica. Espero yo que les haya gustado. Voy a tomar en este momento asistencia y quedo atenta a las dudas. ¿Hay dudas? ¿No hay dudas? Alejandro Solís, Hoyo Zapata, Juliana, Angie Juliana, Carolina Díaz, la estudiante más que la estudiante que yo creo que la que más me decía que nunca entendía y que le iba bien era Carolina Díaz. Nunca he tenido una estudiante que me diga tanto eso y le vaya bien. Esto muy bien. Entonces, Catalina María Marín. Ay, profe. Nunca me voy a olvidar de esto, créeme. Chicos, ¿alguna duda? ¿Es en serio? Peinado. Profe, es que ni siquiera sé cómo... ¿En serio? Sí. Oiga, pues muy bacano, chicos, ¿sí o no? Ojalá a uno le pasara eso que le pasa a Me ella. acuerdo que en el primer semestre, en el primer parcial lo perdí y se acuerdan que llegué llorando al salón de investigación. Todo el mundo, que me quedaron viendo que Caroline, ¿qué le pasó? Y yo era llorando. ¿En serio? Es que esa bioquímica es muy mala. ¿Sí o no, Caroline? No, profe, deja de ser mala porque usted explica bien. Chicos, ¿tienen dudas? Gracias, Caroline. ¿Tienen dudas, chicos? ¿Alguna duda? Entonces, chicos, quiero contarles que, espérenme un momentico que estoy terminando de tomar asistencia, quiero contarles que hasta aquí hemos llegado con Bioquímica 2. Quiere decir que lo único que a ustedes les queda, chicos, es la presentación y presentar su respectivo parcial, ¿cierto? El parcial ya tiene una fecha. Para ese día, chicos, lo único es entrar a Google, como ustedes lo han hecho, ¿cierto? A Moodle, y presentar el examen. Y pues me dio un gusto. Espero Sí, que les... para poder entrar a Moodle hay que entrar a Google primero. ¿Cierto que sí? Eso quiere decir que no me equivoqué, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, quiere decir, chicos, que les deseo lo mejor. Espero que hayan aprendido, espero que les haya gustado. Y lo más importante, nunca se les olvide que las cosas no están, o sea, las cosas no son aprendérselas porque sí, sino más bien analizar. Y algo muy bonito es siempre aprenderse las cosas con respecto a su aplicación, porque si uno se aprende la aplicación de las cosas es mucho más fácil, mucho más bonito, mucho más, digamos, entretenido aprender algo. Entonces espero que les haya gustado, chicos, y fue un gusto para mí haber sido su docente. Y espero que la vida nos vuelva a encontrar. Oye, chicos. Listo, profe, muchísimas gracias por todo. Bueno, Gracias. oye, Gracias, profe. Alejandro, nunca me voy a olvidar de ti, eso sí lo tengo por seguro, oiga. Bueno, Profe, en otro semestre nos Muchas gracias, encontramos profe. con usted, ¿no? no creo. No, conmigo ya no se vuelven a encontrar. Recuerden ¿Qué? que yo soy solamente de básicas. Ujú. Ay, profe, ¿qué es esta noticia tan... Si era mi profesora favorita y ahora... No, pues vas a tener muchos otros favoritos. Ponle cuidado y verá que sí. Así es la vida. Bueno, chicos, entonces que les vaya muy bien, ¿oye? Que les vaya muy Nati, bien. muchas gracias por todo. Ah, tío, Gracias, y profe. tú has sido el estudiante que por más tiempo he tenido, ¿no? Sí, Nati, como 3 semestres. Exactamente. Bueno, chicos, entonces que les vaya muy bien, ¿oye? Que les vaya muy bien y nos vemos en las exposiciones. Profe, muchísimas gracias. Mucho ánimo. Chao, Profe, Carol. gracias. Muchas gracias, Chao. muy bien. Chao, Profe, muy bien. gracias. Gracias. Chao.